Radio es mejor. El Instituto Tecnológico Universitario Empresarial, ITUE, y Corporativo Primus Inter Pares traen para ti el programa de radio por internet número 1 para abogados, Cambiando Paradigmas Jurídicos. Conduce tu amigo, el abogado y perito en grafoscopía eficaz, Adolfo Roberto Palacio Santillán. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, queridos amigos. Sean todos ustedes bienvenidos a la transmisión en vivo de tu programa número 1 de radio por internet para abogados, para estudiantes de derecho, para peritos y estudiantes de ciencias forenses, Cambiando Paradigmas Jurídicos. Esta es la emisión correspondiente al día 6 de mayo de 2019 y bueno, quiero comentarles que con esta emisión del día de hoy justamente estamos cumpliendo 3 años de transmisiones casi ininterrumpidas al aire. El día de hoy estamos de manteles largos por doble razón, una por nuestro tercer aniversario de Cambiando Paradigmas Jurídicos, pero también porque tenemos con nosotros una gran invitada, que es la maestra Libertad Bugambilia Suárez Sánchez, quien nos va a acompañar para compartir un tema sumamente interesante, que es la responsabilidad del Estado en la trata de personas. Maestra Libertad Bugambilia Suárez Sánchez, bienvenida a este programa. Aquí es tu casa y tuescucha.com. Muy agradecida por la atenta invitación, maestro Roberto Palacio Santillán. Agradezco la deferencia por la cual usted me ha venido presentando con días de antelación en las diversas redes sociales. Agradezco su reconocimiento en razón a la temática que vamos a realizar en este día tan especial, sobre todo que seguimos conmemorando el Día del Niño. El pasado 30 de abril hubieron muchos festejos en los cuales los menores de edad pues enaltecen ese día tan mencionado a nivel mundial respecto de sus derechos de las niñas, niños y adolescentes. Muy bien, muchas gracias. Pues para quienes no tengan como yo el gusto de conocer a la maestra Libertad Bugambilia Suárez Sánchez, les quiero comentar que ella es licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma de Tlaxcala, en donde cursó en la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas y Criminología esta licenciatura. Cuenta asimismo con una maestría, es especialista en Derecho Fiscal en la División de Estudios de Posgrado de CIJUREP del estado de Tlaxcala. Asimismo, también cuenta con una acreditación internacional docente en Mendoza, Argentina, en donde esta acreditación es por evaluación en Derecho de Familia, que obtuvo en el año de 2018 por estancia docente. Actualmente se desempeña como docente en la Universidad Autónoma de Tlaxcala, Facultad de Derecho y Ciencias Políticas y Criminología, Campus Teacalco, en donde imparte unidades de aprendizaje como Introducción al Derecho Civil y de Personas, Práctica Forense Civil, Derecho de Familia, Teoría General de Derecho, Comunicación Oral y Escrita, en el turno matutino y vespertino. Asimismo, también se desempeña en la misma Universidad Autónoma de Tlaxcala, en el campus de la Rectoría, con las unidades de aprendizaje, Introducción al Derecho Civil y de Personas, Práctica Forense Civil,
Derecho de Familia, Teoría General del Derecho y Comunicación Oral y Escrita. Y bueno, ha tenido diversas ponencias, entre las más relevantes, ha sido ponente de la Universidad Nacional de Cuyo en Mendoza, Argentina, relativa a los principios de amparo en México, ponente en la Universidad Autónoma de Tlaxcala, con una ponencia relativa a las acciones reales, personales y de Estado civil. En la misma universidad, una ponencia relativa a modalidades de la propiedad y discusión y análisis de sentencias relevantes, derecho a la identidad de género, amparo en revisión 1317, diagonal 2017. Es ponente de la Casa de la Cultura Jurídica de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en Tlaxcala, con ponencias sobre derechos de los niños, niñas y adolescentes. También se desempeña como abogado postulante en materias civil y familiar y es columnista de la revista Edicta en Derecho en Familia, una publicación para toda la República Mexicana. Pues la maestra Libertad Bugambilia Suárez Sánchez pues va a compartir con nosotros un tema precisamente con perspectiva de el interés superior de la niñez, con un problema que nos aqueja desde hace bastante tiempo, particularmente en nuestros estados vecinos de Puebla y Tlaxcala, así como en la Ciudad de México, que es precisamente la trata de personas. Y antes de comenzar con este interesante tema que la maestra Suárez Sánchez ha preparado de manera muy especial para nuestro programa de despedida de nuestra primera temporada de Cambiando Paradigmas Jurídicos, quisiera también hacerles una invitación. Los días 13, 14 y 15 de junio, en Cholula, Puebla, se va a desarrollar el 5º Congreso Regional de Derecho, organizado por Espasa Instituto, en donde vendrán ponentes de talla internacional como el doctor Rubén Quintino, la doctora Verónica Román Quirós, la doctora Marisela Cifuentes López y el doctor José Eduardo Telles Espinosa, entre otros. Este evento, pues que se ha caracterizado precisamente por el gran nivel de sus ponentes invitados, y ustedes conocen la calidad precisamente de los eventos de Espasa Instituto, así que pues los invitamos. Tengo la fortuna de estar precisamente invitado también como invitado distinguido en este congreso, este 5º Congreso Regional de Derecho, así que allá nos veremos en Cholula, Puebla, los días los días 13, 14 y 15 de junio de 2019. No se lo pueden perder, va a estar increíble. Y bueno, también comentábamos que pues este es el último programa que nos van a ver por aquí en la plataforma de ituescucha.com. Pues debido a algunas reestructuraciones que se están haciendo dentro de lo que es la plataforma de Itú Escucha, algunos reacomodos inclusive también de personal administrativo dentro de lo que es tanto ituescucha.com como la Universidad Instituto Tecnológico Universitario Empresarial. Bueno, pues nos hacen algunos cambios de horarios en la programación de Itú Escucha, la entrada de algunos nuevos programas y particularmente, bueno, debo de decirlo, porque ya lo he comentado también en programas anteriores, que realmente pues para mí pues creo que ya es tiempo también de dejarlos descansar un poquito de lo que es este programa Cambiando Paradigmas Jurídicos. Ha sido un programa pues realmente muy satisfactorio para mí, el estar transmitiendo pues casi ininterrumpidamente durante ya 3 años, a partir del 5 de mayo de 2016, con temas primero del sistema penal acusatorio y después muchos otros temas relacionados con el quehacer jurídico, el quehacer legislativo, con la política, temas interesantes de problemática social que hemos vivido y temas de seguridad pública.
temas que se han abordado y que ustedes podrán seguir disfrutando con independencia de la conclusión de esta primera temporada de Cambiando Paradigmas Jurídicos en todos nuestros podcasts que van a seguir estando disponibles para ustedes en la página www.ituescucha.com, en donde en la barra de estaciones podrán ustedes seguir seleccionando la estación Cambiando Paradigmas Jurídicos, y en la parte de abajo de la página pueden ustedes visitar los podcasts más recientes, los podcasts más escuchados, y asimismo tener la opción de ver todos los podcasts que son un buen número, no recuerdo con exactitud ahorita, pero sí son más de 60 podcasts que tenemos ahí disponibles para ustedes. Insisto, los del sistema penal acusatorio, que son cápsulas didácticas sobre tópicos del sistema penal acusatorio, que ustedes pueden utilizarlos inclusive para ir refrescando o reafirmando sus conocimientos sobre el sistema penal acusatorio. Les quiero dar anticipadamente las gracias por haber sido un público fiel durante estos 3 años de programa. Realmente les decía, para mí ha sido una experiencia enriquecedora. Al igual que ustedes, me ha tocado aprender mucho, algunas veces preparando los temas para ustedes y otras veces, como es el día de hoy, precisamente con la presencia de importantes invitados aquí en el programa. Y bueno, pues para poner en contexto de lo que vamos a hablar el día de hoy, sobre la responsabilidad del Estado mexicano en la ocurrencia delictiva de la trata de personas en México, pues queremos mencionar justamente que, entre otras cosas, México es uno de los 2 países que presentan mayor gravedad en este problema de la trata de personas, fundamentalmente con fines de explotación sexual. Algunos otros países tienen la problemática de trata de personas con fines de explotación laboral o de esclavitud, y algunos otros con el problema de tráfico de órganos. En nuestro país también es bastante inquietante la estadística relativa a la trata de personas con fines de tráfico de órganos, pero fundamentalmente la principal vertiente de esta problemática es con fines de explotación sexual. Y justamente pues teniendo como invitada a una especialista en derechos de la niñez, es que quise abordar este tema justamente en nuestro último programa que se transmite el día de hoy, porque la maestra Libertad Bugambilia Suárez Sánchez pues es especialista en ver este tipo de asuntos con perspectiva del interés superior de las niñas y de los niños. Maestra, ¿qué nos puede decir en relación a lo que son los derechos de los niños que se ven vulnerados precisamente, no solamente por la desatención en términos generales de las políticas públicas en cuanto a alimentación, en cuanto a educación, en cuanto a derecho a la salud, etcétera, sino en el tema de la seguridad pública? ¿Cómo se está afectando a la niñez mexicana, a los niños, a las niñas y a los adolescentes con este tipo de problemática, como lo son delitos en particular, como los de trata de personas? Bueno, mire, este es un hecho jurídico que flagela a la sociedad a partir de quienes son más vulnerables. De ahí debemos de establecer en qué consiste la vulnerabilidad. A nivel de los códigos civiles, en los libros que se relacionan con la persona humana, porque estamos hablando de seres humanos, establecemos que el estado de vulnerabilidad estriba en una carencia principalmente económica, una vulnerabilidad que se genera también socialmente a partir de que hay niños que devienen de las etnias indígenas y que también son vulnerados en sus derechos por no tener un lenguaje, por no tener una educación como la llevamos todos los que tenemos un contexto social y cultural y económicamente establecido bajo un esquema de ciudad. El interés superior de la infancia lo debemos de establecer como un conjunto de acciones y procesos orientados a garantizar que las niñas, niños y adolescentes, como menores de edad, puedan gozar
de derechos, derechos que están establecidos constitucionalmente en el artículo 4, del cual se desprende la Ley General de Niñas, Niños y Adolescentes, donde establecen 20 derechos en específico. El primero de ellos, el derecho a la vida. El derecho a la vida, que también está establecido bajo un contexto de que desde que es concebido el menor de edad, él estará protegido por la ley, y una vez que nace vivo y que es viable a la vida, o sea, que respira la vida, que no muere por causa natural, estará sujeto a estos derechos que están implícitos dentro de nuestra Constitución y a nivel de la Ley General de Niñas, Niños y Adolescentes. Estos hechos que atraviesan los niños, pues son a niveles de esclavitud, a niveles de violencia sexual, a niveles de violencia psicológica, a nivel de mendicidad en muchas de las ocasiones, y que desafortunadamente se derivan en un principio de la familia, del contexto familiar, de quienes forman la familia. Y podemos establecer que familia la forman aquellos que están unidos por lazos de parentesco, consanguíneo por afinidad o civil, consanguíneo cuando deriva de padres a hijos, civil cuando se deriva de la figura de la adopción, y por afinidad también en el aspecto de los padres cuando contraen matrimonio. Estos casos son altamente lesivos dentro de la sociedad, derivado de un esquema donde el Estado no ha llevado a bien las políticas públicas para solventar esta clase de circunstancias. Que origina, como dijimos en un principio, lo origina el contexto familiar en un principio, donde los padres salen a trabajar y dejan a los menores en un total olvido en muchas de las ocasiones, donde las jornadas de trabajo son no de 8 horas, sino sobrepasan, donde los padres salen a trabajar de forma a la par, y donde los menores de edad vía redes sociales pues quedan expuestos a que la delincuencia organizada pues se haga valer de esta situación inherente a la familia para poder captarlos, y en un principio pues si son señoritas y si son adolescentes, pues pudiese darse el caso que muchas veces conocemos, que es cuando se las enamoran, cuando las engañan, cuando les ofrecen amor, y ellas pues en un afán de formar una familia, pues caen en este tráfico de personas, en estas redes de delincuencia organizada, y donde son abusadas de una manera brutal. Pareciese que estamos en un estado de derecho que no existe, en estas situaciones que flagelan la integridad del Estado y la integridad de las personas, donde la víctima no alcanza a llegar a encontrar la justicia. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de menores de edad estamos hablando de seres que sí son vulnerables, pero son doblemente vulnerables por la causa de su edad y por la causa de la desprotección que el Estado pues no ha logrado llegar a la familia mexicana, sobre todo en el contexto de que todavía en México tenemos altos rangos de pobreza, de desigualdad, que flagelan en todo momento a las familias mexicanas. Los derechos están previstos dentro de la Constitución, están previstos dentro de la Ley General de Niñas, Niños y Adolescentes, pero están a manera de hipótesis normativa, están a manera de una percepción a la cual aspiramos toda la sociedad, pero que no se llega a cumplir, derivado pues de que el Estado en sí cuenta con los ordenamientos, pero estos no se llegan a cumplir por toda la desigualdad que hay en razón de la economía, en razón del trabajo, en razón de las garantías que no se llevan a cabo y en razón también de la corrupción, llamémoslo así, del Estado, porque no cumple sus fines al establecerse que tiene conocimiento de lo que está sucediendo en México. Se tiene conocimiento de todos estos hechos que llevan a los niños, en la mejor de las ocasiones, a ser rescatados, pero si hablamos de cantidades, de porcentajes, nos damos cuenta que los menores de edad, de 10,
uno, si acaso, será rescatado, y cuando es rescatado, pues presenta grandes afectaciones psicológicas, emocionales, traumáticas, que como gente adulta, que en algún momento será, difícilmente llegan a superar, y que muchas veces, de ser víctimas, pues llegan a convertirse en victimarios. Estas circunstancias son dolorosas, realmente es una realidad social que debemos de, como sociedad, tratar de colaborar, como usted lo hace con su programa, como usted lo manifiesta siendo un activista en la trata de personas, y también con la experiencia profesional de la cual goza cuando estuvo usted trabajando en PGR. Gracias, maestra. Pues fíjense, auditorio, que realmente, como nos lo acaba de exponer la maestra Libertad Bugambilia Suárez Sánchez, verdaderamente que es muy triste ver que esta es la realidad de nuestros niños y nuestras niñas aquí en México. Debemos de partir de la idea, como abogados, que mayoritariamente es nuestro auditorio, que precisamente los seres humanos tenemos dos tipos de capacidades: la capacidad de goce y la capacidad de ejercicio. Y aquí pareciera que pudiera haber una discriminación hacia los menores de edad que no cuentan con la capacidad de ejercicio, y que la ley no trata igual a los iguales, en tanto todos somos seres humanos. Pero justamente, más que hablar de igualdad, lo que se trata en el fin último del derecho, que es la justicia, es tratar a los desiguales con equidad. Y esta distinción que existe entre capacidad de goce y capacidad de ejercicio tiene que ver precisamente con que el ser humano, en tanto es un ser biopsicosocial, necesita tener una madurez mental para poder ejercer por sí mismo sus derechos. Y esto tiene que ver precisamente en que pueda realizar un proceso de raciocinio que le lleve a tomar decisiones adecuadas, decisiones basadas en información que sean adecuadas. Y este es precisamente ese contexto que viene a desvirtuar la naturaleza del propio Estado de Derecho, porque justamente lo hemos mencionado como una frase recurrente en nuestro programa: la falta de información nos lleva a vivir una vida tolerada. Y en este sentido, justamente el que las políticas públicas de gobierno orillen a los padres a tener que dedicarse a dobles y a triples jornadas laborales, dejando a sus niños, a sus hijos menores de edad, prácticamente a una autocrianza, a una crianza prácticamente silvestre, aún en el medio citadino, no se diga en el medio rural, en donde básicamente los niños crecen educados por los medios masivos de comunicación, y donde la información que reciben precisamente puede ser distorsionada. Ya lo platicábamos en el programa que tuvimos con el doctor Eric Gómez Tagle, que justamente a través de los medios de comunicación se recibe mucha información tergiversada, ¿no? Porque entre otros programas, por ejemplo, las caricaturas de mi época, hablábamos de Don Gato y su pandilla, en donde se nos enseña justamente que vale más ser el vivo, el jefe de una pandilla, que le da la vuelta a la ley y que burla a la policía, en este caso al policía Matute. Y así como este programa de Don Gato y su pandilla, tenemos muchísimos programas que pudiéramos, infantiles, que pudiéramos ejemplificar, en donde básicamente se le va enseñando al niño una serie de antivalores que finalmente los va comparando, los va cotejando con la realidad que vive. Y cuando se topa con otros seres que ya rebasan la mayoría de edad y que tienen como finalidad la maldad y un pensamiento maquiavélico, en donde para lograr sus fines
el fin justifica los medios, pues no les importa aprovecharse justamente de esa inmadurez mental de las jovencitas a las cuales se les hace fácil enamorar para extraerlas de su círculo de seguridad, de su ámbito de seguridad y poder llevárselas a un lugar donde puedan hacer con ellas literalmente lo que quieran, ¿sí? Y esto nos lleva entonces precisamente a cuestionar justamente si nosotros elegimos a las autoridades a través de los procesos electorales que nos prometen que vamos a estar mejor si es que ellos llegan a gobernar, y vemos en la realidad que se ven rebasados en muchas ocasiones, por ejemplo, en el ámbito municipal, por la inexperiencia de gobernar y el echarle la culpa a que la situación está heredada de las administraciones del pasado. Y qué fácil y qué cómodo resulta entonces echarle la culpa a los gobernantes que antecedieron en un mal gobierno para decir, bueno, es que a mí me dejaron esto hecho un tiradero, me dejaron un desastre generalizado que en 3 meses yo no lo puedo resolver. En 4 meses, ni en 2, ni en 3 años lo van a resolver. ¿Por qué? Porque no es cuestión de qué tan mal encuentra uno las cosas. Ciertamente cuesta más trabajo componer lo que ya está mal, pero definitivamente si se mete uno al ruedo sin experiencia, pues evidentemente va a costar mucho, pero mucho, mucho más. Y en este sentido, verdaderamente, qué triste, porque, como mencionaba maestra, el marco jurídico existe. El marco jurídico, si bien no al 100% pudiera haber sido producto de un proceso legislativo pensante de los legisladores mexicanos, porque muchas veces se importan las disposiciones jurídicas de otros países, y qué bueno que se aproveche la experiencia jurídica de otros países para tratar de adaptarla, de tropicalizarla a nuestro medio nacional, y muchas veces terminamos con procesos legislativos que dan como producto muy buenas leyes, pero que lamentablemente por la inexperiencia de los gobernantes, por la apatía de los gobernantes o por la corrupción de los gobernantes, se quedan en letra muerta. Y qué triste, como mencionaba maestra, que el problema de la trata de personas sucede en las narices de quien debería de prevenirlo y debería de combatirlo, y no lo hacen, es más, hasta lo solapan, si no es que hasta participan de esa actividad delictiva. Es una actividad delictiva efectivamente de sumo riesgo. Como autoridad, pues, ¿qué significa? Son redes muy grandes y poderosas. Y estas redes tienen un gran poderío sobre la política, sobre el contexto económico, sobre la sociedad. Desde este planteamiento, pues nos damos cuenta que sí estamos expuestos como sociedad a enfrentar esta realidad de la trata de personas. El Estado, si bien tiende a garantizar vía letra de la ley, pero no logra solventar esta situación, superar y sancionar a estos delincuentes que son con una característica inhumana. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, lo ejercen sobre un menor de edad, también lo ejercen sobre un adulto, y no se limitan y no tienen ningún rasgo de sentimiento hacia este tipo de personas que sufren de la trata de personas. Y hablando de niños, pues tuve a bien poder informarme de casos concretos, y son sumamente lesivas las situaciones que se llevan a cabo bajo este contexto del hecho jurídico. Bueno, llamemos que la esclavitud, porque esta es esclavitud, no lo podemos llamar de otra forma, versa sobre trabajos forzados en la mejor de las circunstancias. También hablamos de mendicidad, todos los niños que vemos a diario en las calles, que están pidiendo una limosna, que están pidiendo una moneda, que están realizando una especie de circo entre las calles. Pasamos todos los que somos parte de la sociedad y podemos percatarnos que en cada bulevar, que en cada calle que avanzamos en nuestros carros o caminando, encontramos a estas personas y decimos, bueno, ¿dónde están las políticas que el Estado realiza para poder salvaguardar
reconocer los derechos y sobre todo la integridad de la persona, y hablemos del desarrollo de la personalidad de los niños, que es la finalidad que pretende la Ley General de las Niñas, Niños y Adolescentes. Estamos en una situación real, eminente, clara, donde el Estado no está reuniendo los elementos necesarios bajo el contexto de su ejercicio para poder salvar la integridad de estas personas que necesitan y que merecen, porque son seres humanos, no son especie animal, son seres humanos, no son mascotas definitivamente, y que requiere un reclamo social masivo para que todos en conjunto podamos exigir el cumplimiento de la norma jurídica, exigir que se legitime el Estado de Derecho, que verdaderamente exista un bien común y que si bien estamos bajo el contexto de un contrato social, este contrato social debe garantizarles a todos los seres humanos a nivel nacional y a nivel internacional, se garantice estos derechos de las niñas, niños y adolescentes que verdaderamente sufren a cada momento, hablando de trata de personas, de abuso sexual, en muchas de las ocasiones. Aquellos niños que vienen derivados de un estado de familia roto, donde no hay un núcleo donde reciban amor, educación, donde reciban instrucción, donde reciban enseñanzas que los ayuden a ser posteriormente seres humanos valiosos para la sociedad, que puedan lograr y alcanzar sus metas y que puedan tener aspiraciones, que puedan acceder a un trabajo, que puedan acceder a una educación, que puedan acceder a la salud. ¿Qué tan lejos estamos en nuestra nación mexicana para poder decir que todos tenemos estos derechos? Si bien a la letra constitucional están establecidos, al no haber una sanción directa hacia los servidores públicos que ostentan estos altos cargos y que están bajo el contexto de salvaguardar estos intereses supremos de la vida, de la salud, de la familia, del trabajo, ahora tan desigual, tan falto de garantías, tan pequeño en cuantía económica, y cuando vemos que ni siquiera el mínimo vital que establecen los derechos humanos se logra en cada familia y que desgraciadamente incluso los menores de edad tienen que salir a trabajar. ¿Por qué? Porque no pueden recibir una educación básica, media superior y mucho menos superior, y aquel que joven que logra acceder a la educación derivado de estos hogares rotos, quebrados y bajo la falta de total garantía del Estado para ejercer esta asignación que le damos los ciudadanos, porque es una asignación que si bien la ostentan los servidores públicos a través del Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial, no se contextualiza, no se materializa en la persona, no se ve. Y aquellos que salen de esta desigualdad, posteriormente, si llegan al servicio público, vemos que son en muchas de las ocasiones los peores servidores públicos. ¿Por qué? Porque en los hogares no recibieron esta instrucción, no recibieron este amor, no recibieron esta calidad de vida que se ostenta a la letra de la ley para lograr un desarrollo integral en la familia, un contexto que debe de existir. Y todavía si avanzamos más en el contexto de la realidad, nos damos cuenta que los menores de edad también tienen influencias de sus padres bajo el contexto de unas tradiciones que no son necesariamente las más adecuadas. ¿Por qué? Porque los padres gozaron de esas instrucciones a nivel de padres a hijos, donde los usos y las costumbres pues son también materia de trata de personas. Sobre todo conocemos que pues en nuestros estados se siguen llevando a cabo estas prácticas de vulnerabilidad y de venta, de discriminación de los hijos, y que los padres las llevan incluso de forma directa por percibir, pues no sé, una percepción económica donde vulneran toda dignidad de la persona y que no necesariamente deriva del Estado, sino que dentro del mismo contexto de la familia se llevan a cabo estas prácticas, se lleva a cabo la venta de personas, y que desafortunadamente todos tenemos conocimiento
todos lo conocemos, sobre todo ahora a nivel redes sociales. Esto no está oculto, esto está a vista de toda la sociedad y sobre todo del gobierno, pero que debe llevarse a cabo bajo un contexto de la ciudadanía, de exigir este cumplimiento de la norma jurídica, porque ¿de qué sirve que tengamos tantos ordenamientos como los que vamos a comentar en este programa si no se lleva a cabo esta garantía de seguridad jurídica, de bien común, de justicia y de legitimación de nuestras instituciones? ¿Por qué? Porque ahora también nuestras instituciones están en duda porque no vemos que se haga justicia, porque hay una desigualdad jurídica, porque hay una injusticia palpable en cada calle que cruzamos, cuando vemos que la pobreza está visual, está latente, y que a veces nosotros como sociedad incluso ya nos venimos acostumbrando a ver en cada paradero niños que están incluso desnudos, descalzos, vestidos de payasitos, pidiendo una limosna, acompañados de gentes adultas que no necesariamente están en un estado de discapacidad, sino que los están manejando, los están cuidando para recibir las percepciones que estos menores de edad tienen. Vemos un estado de desnutrición, vemos un estado de fragilidad de estos menores de edad, vemos también a mujeres, debemos hacer mención de ello, que todavía no han logrado tener la conciencia de la trascendencia de ser madres. Maestra, vamos a hacer una pequeña pausa comercial. Gracias. Y regresando de esta pausa, me gustaría justamente que le mencionara a nuestro auditorio cuáles son aquellos ordenamientos jurídicos que ya existen, que se han quedado en letra muerta, y qué tipo de acciones como sociedad, el gremio jurídico, la sociedad en general, los periodistas deberían de realizar justamente para que vayamos empujando esta transformación a una verdadera preocupación y una ocupación, más que una preocupación, en la salvaguarda de la defensa de los intereses de las niñas, los niños y los adolescentes. Entonces, si me permite, hagamos esta pausa y después de la pausa comercial regresamos para que nos comente sobre la legislación y sobre las acciones concretas que como sociedad podemos impulsar justamente para ir aminorando este problema en lugar de que lo dejemos seguir avanzando. Gracias. Amigos, no le cambien, vamos a esta pausa. Después de esta pausa regresamos con este interesante tema en el último programa de la primera temporada de Cambiando Paradigmas Jurídicos. Después de esta pausa regresamos. Gracias. ITUE se enfoca en formar personas competentes e integradas a la sociedad, que al aplicar sus conocimientos, habilidades, actitudes y valores pueden interpretar y transformar su realidad con un entendimiento crítico, creativo y ético, capaz de revolucionar su entorno. Espéranos próximamente, todos los miércoles de 10 a 11 de la mañana, Revista Urbana Ambiental, en donde abordaremos los temas relacionados con el cuidado de nuestro entorno. Motivaremos la participación ciudadana por el bien de todos y de nuestras futuras generaciones. ¿Quieres salir de la rutina y vivir una experiencia realmente increíble? ¡Ya nos encontraste! Somos una escuela de buceo ubicada en la ciudad de Puebla. Contamos con un sistema educativo dinámico y moderno. Toma tus clases, haz la práctica en la alberca y certifícate en los mejores destinos de buceo en México. Estarás acompañado por instructores certificados que harán tu experiencia algo inolvidable. Contáctanos hoy mismo. Vive la emoción del buceo. Teléfono de contacto 2221 90 2703. Profundidad, Centro de Buceo. Energy Center. Somos una empresa comprometida con el acondicionamiento físico integral. Ponemos a tu disposición alberca olímpica techada, campo de fútbol, gimnasios e instructores altamente capacitados. Nos encontramos ubicados en la prolongación de la 11 Sur número 12915. O bien, llama a los teléfonos 241-0183 o al 503-8035. Energy Center Puebla. Energía para tu centro de poder.
NutraScience, la naturaleza a tu favor. Tratamiento elaborado con ingredientes 100% naturales, provenientes de África, cuyos beneficios son potente inhibidor de apetito, excelente tratamiento en personas que sufren con ansiedad y estrés, elimina drásticamente la grasa abdominal, importante en la reducción de triglicéridos y colesterol, mejora la digestión en personas con estreñimiento. Es un energético natural y antioxidante por su té verde, excelente para personas que están en un tratamiento reproductivo y deportistas que busquen definir. Y también contamos con NutriControl, como consultas para la reducción de peso, levantamiento de glúteos, cavitación, radiofrecuencia, vacunoterapia, mesoterapia no invasiva y conoterapia. Mayores informes, sucursal 1, calle 27A Norte 1019, Colonia Villa San Alejandro. Número de contacto 226-5960. Sucursal 2, calle 2 Sur 11523, Colonia Granjas Puebla. Número de contacto 219-6908. Horarios de atención, lunes a viernes de 10 de la mañana a 7 de la tarde o sábados de 10 de la mañana a 2 de la tarde. NutraScience, la naturaleza a tu favor. En redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, nos encuentras como Y Tú Escucha. Ya estamos de regreso. Y bueno, pues ya estamos de regreso aquí un poco encandilados por los reflectores que nos tienen enfrente y que no me permiten ver a mis compañeros de cabina. Pero bueno, pues ya estamos de vuelta. Qué bueno que continúan viéndonos a través de www.ituescucha.com y estamos compartiendo un muy interesante tema con todos ustedes, precisamente aquí con nuestra invitada de lujo, la maestra Libertad Bugambilia Suárez Sánchez, quien nos acompaña. Ella es docente de la Universidad Autónoma de Tlaxcala. Le decía yo a ella antes de iniciar el programa que normalmente en el mes de mayo nosotros celebramos aquí en Puebla el mes de la poblanidad. Y bueno, pues justamente porque los meses de mayo de cada año estamos conmemorando lo que fue la batalla del 5 de mayo, aquella batalla en donde verdaderamente mexicanos solidarios nos unimos para expulsar a los franceses. Y digo nos unimos porque seguramente tenemos más de una vida y a lo mejor seguramente esa combatividad que nos está caracterizando en la actualidad la hemos compartido en otras vidas, en donde en aquellos tiempos le dábamos en la torre a los invasores de otros países, a los norteamericanos, a los franceses. Y bueno, en la actualidad nuestra lucha la nueva batalla es contra la inseguridad. La batalla por Puebla es contra la inseguridad pública. Y bueno, estamos celebrando el mes de la poblanidad con una abogada nacida en Puebla, pero que es hecha en Tlaxcala, hecha en el campus universitario tlaxcalteca. Y le mandamos un abrazo a todos nuestros hermanos tlaxcaltecas. Por más que se diga de la rivalidad entre poblanos y tlaxcaltecas, la verdad es que hay una simbiosis entre ambas entidades federativas. Puebla no puede ser sin Tlaxcala, como Tlaxcala no puede ser sin Puebla. Así que, amigos tlaxcaltecas, todo nuestro cariño de parte de un poblano que les habla en este micrófono. Y bueno, vamos a retomar nuestro interesante tema del día de hoy, la responsabilidad del Estado en la problemática delictiva de la trata de personas. Y comentábamos antes de irnos al corte, justamente que pues este problema es un problema que se ha vuelto ya cultural, en donde precisamente por esa idiosincrasia del mexicano machista, que en buena medida vinimos a combinar lo que ya era el salvajismo de nuestras culturas precolombinas, independientemente de su nivel de avance científico, pero sí ciertamente un salvajismo desnaturalizado, con el salvajismo de la supuesta civilización de los colonizadores, en su mayoría españoles, ¿verdad? Que nos trajeron a acendrar más ese machismo que se ha convertido precisamente en la raíz de todos los males y fundamentalmente de
delitos como el de la trata de personas, porque precisamente ese sentido de propiedad que tiene un macho sobre su hembra y sobre la descendencia es lo que finalmente culturalmente deriva en que se trate a las crías de una familia, a los hijos, como si fueran precisamente unos animalitos más del rebaño que se pueden vender, en donde en las comunidades indígenas en la actualidad, hoy, en pleno siglo XXI, en el año 2019, sigue habiendo comunidades en las que quien quiera puede llegar a comprar un niño o una niña como si fuera a comprar un borrego, como si fuera a comprar una gallina, un guajolote, un perro, y hacer con la vida de ese otro ser humano prácticamente lo que le plazca. Y bueno, actualmente, y tenemos que comentarlo porque pues es prácticamente nuestro último programa, qué bueno que finalmente en el caso Lidia Cacho, cuando menos se está haciendo, espero no la simulación, pero sí el intento de sancionar a estas personas que han sido partícipes de una o de otra manera en crímenes de lesa humanidad hacia las criaturas más vulnerables, que son nuestros niños, nuestras niñas y nuestros adolescentes. Ojalá verdaderamente no se trate de una mera simulación, ojalá verdaderamente el karma, a través del tiempo que puedan pasar recluidos una vez que se cumplan las órdenes de captura en contra de estos infames, verdaderamente les den una probadita nada más de lo que sus miles de víctimas de trata de personas con fines de explotación sexual pudieran haber sufrido, precisamente por ese poder corruptor que protegió redes de pederastia y de trata de personas desde el gobierno, y por sobre todas las cosas también a estos criminales usuarios de la trata de personas, porque como lo ha dicho nuestra amiga Rosy Orozco, la trata no sería negocio si no existiera quien la consumiera, si no existieran clientes. Y ojalá, de verdad, lo digo con toda transparencia, con toda firmeza, ojalá verdaderamente exista el karma para que, así como estos desgraciados proxenetas de Tenancingo, Tlaxcala, que dicen que realmente no le ven nada de malo en poder ser padrotes, en tener el trabajo de padrotes, porque eso genera dinero, que ojalá que un día a ellos les toque sufrir las 40 violaciones sexuales que sufre diariamente cualquier víctima de trata de personas. Que al John y a todos estos infelices verdaderamente les toque padecer de la trata, los demás miembros de la familia de los proxenetas, entre paréntesis padrotes. La verdad es que no son culpables como lo son directamente los padrotes o proxenetas y como lo son los clientes o usuarios de la trata de personas, que son a quienes de verdad les deseamos que el karma les pague 1000 a 1 el daño que le hacen a nuestras niñas, niños y adolescentes. Maestra, ¿qué instrumentos legales tenemos en la actualidad que caen en la letra muerta porque la autoridad no cumple, no le importa, le vale gorro? Bueno, miren, nuestro ordenamiento legal está establecido bajo el contexto de la pirámide de Kelsen, como todos los abogados conocemos. Abajo del memorándum. Abajo del exactamente. Tenemos en la parte suprema, tenemos nuestra Constitución y a la par los tratados internacionales que enaltecen los derechos humanos bajo ciertos principios como son la progresividad, la indivisibilidad, la interdependencia, la universalidad. Universalidad entendiéndola que es para todos los seres humanos, todos aquellos, sin excepción alguna, sea menor de edad, sea mayor de edad, ya con una capacidad de ejercicio. Esté concebido y no haya nacido. Estamos todos en el mismo contexto de que todos tenemos esos derechos humanos reconocidos constitucionalmente, no son otorgados, son inherentes al ser humano y por lo mismo
deben de estar previstos para todos los seres humanos. Hasta para las bestias proxenetas. Para todos. Incluso ellos tienen esas garantías constitucionales que bien las hacen valer vía derechos humanos. Sin embargo, bueno, sí hay autoridades que definitivamente no están cumpliendo con su función, pero también hay otros organismos, otras instituciones de educación superior que están llevando a cabo políticas que sí están bajo el contexto de armonizar a la sociedad, concientizarla para que puedan tener medidas de seguridad dentro de sus hogares, para que puedan desarrollar el contexto de los fines que persigue la familia, que tengan una cultura de lo que significa llevar a cabo una relación de familia con todos los que la integran, hablando de padres a hijos y de quienes estén también habitando dentro del mismo domicilio real. Hablemos que el fundamento constitucional en el artículo 1 establece en el párrafo 3 estos principios constitucionales que están establecidos bajo el esquema de los derechos humanos, bajo los tratados internacionales, como el Tratado de Palermo, como aquellos tratados que también enaltecen el aspecto del trabajo, de la IOT, donde se debe de establecer un trabajo remunerable, suficiente, que vaya conforme al mínimo vital que establece este trabajo y que debe percibir cada ser humano y que debe ser suficiente y bastante para poder lograr lo necesario para vivir en una armonía, no vivir en la preocupación, no vivir en la desigualdad, no vivir en la discriminación, no vivir bajo el esquema de la vulnerabilidad, como lo habíamos comentado, en una vulnerabilidad que se ostenta bajo el contenido de la pobreza, a la desigualdad y hacia un estado social que ostenta en cualquier lugar un ser humano que no cuenta con la educación y la preparación para poder acceder a un mejor trabajo y sobre todo en una respuesta final a una calidad de vida. Y leyes secundarias que emanan de la Constitución. Leyes secundarias, bueno, debemos hacer mención que el artículo 1 son los principios. El artículo 4 constitucional establece que el varón y la mujer son iguales, y aquí estamos hablando el aspecto de la igualdad bajo un principio que establece constitucionalmente bajo un esquema de libertades. Toda persona tiene derecho a decidir de manera libre, responsable e informada el número de hijos y el esparcimiento entre ellos. Esto es el contexto que se le reconoce a la mujer. ¿Por qué? Porque las mujeres somos quienes vamos a concebir, quienes vamos en algún momento a responder de forma directa el ser madres. No podemos decir que estamos en una escala de igualdad frente al hombre en este sentido. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, el hombre tiene esta obligación para con la familia, muchas veces cuando no llega a responder él, pues los hijos se quedan de forma inmediata con las mujeres. Sin embargo, bueno, pues constitucionalmente está previsto que nosotras tenemos derecho a decidir cuántos hijos tener, si los queremos tener, y bajo qué prolongado tiempo deseamos tenerlos. Perdón. Y aquí valdría hacer la acotación precisamente en que a veces este párrafo del artículo 4, normalmente en las universidades lo recitamos casi como de memoria. Claro. Y decimos, toda persona tiene derecho a decidir de manera libre e informada el número de hijos que quiere tener. Pero esta palabra precisamente de manera informada es donde justamente tenemos una de las mayores responsabilidades del Estado mexicano, porque realmente si no está disponible la información, si no se procura que esa información llegue de manera universal a todos los seres humanos, hombres y mujeres, pero fundamentalmente a quienes tienen esa facultad de tener la vida para traer una nueva vida, que son precisamente nuestras mujercitas. O sea, no basta con programas muy generales, muy al ahí se va.
de planificación familiar, del uso de métodos anticonceptivos. O sea, realmente se le tiene que dar la información necesaria a todas nuestras niñas del medio rural y del medio citadino, precisamente de cuáles son las consecuencias de iniciar una vida sexual temprana, cuáles son las consecuencias de la maternidad prematura, a qué se condenan a sí mismas y condenan al fruto de ese tipo de relaciones sexuales, pues muchas veces no tanto no consentidas, sino más bien fruto del libertinaje, fruto también de la falta de información, de la irresponsabilidad de simplemente dejarse llevar por el deseo sexual y quedar embarazadas a una edad muy temprana. Pero justamente todo esto que sucede en un contexto de falta de guianza de sus padres, de sus tutores, porque los padres y tutores están ocupadísimos tratando de ganar el sustento para la familia. No nada más el varón cuando es responsable, porque ciertamente tenemos un alto porcentaje de padres irresponsables, pero también tenemos un alto porcentaje en este contexto machista, en donde a muchas mujeres se les hace cómodo también que sea el varón el único proveedor de la casa y que realmente cuando no alcanza y tienen que salir también a complementar el ingreso para la casa, pues los niños se quedan precisamente, decía yo hace rato, a una crianza silvestre, a una autocrianza en la que definitivamente, pues si no tienen una guía de alguien que ha alcanzado la madurez mental para poder justamente llevarlos por buenos caminos, por buenos senderos de cuidados, de procurarse lo mejor en esta que es la única vida que se tiene, al menos con certeza, pues realmente ¿cómo le van a hacer ellos justamente si no tienen la guía de un padre adulto y se convierten a su vez en padres y madres siendo menores de edad? Pues qué tipo de guía le pueden dar a su vez a sus hijos, ¿no? Y en este sentido también, independientemente de todo, pues el contar con un modo honesto de vivir, ¿no? Ya lo hemos mencionado también en otras ocasiones, que lamentablemente, por ejemplo, allá en Tenancingo, se le pregunta a los niños, ¿y tú qué quieres ser de grande? Y dicen, yo padrote, como mi tío, como mi papá, como mi abuelo. Oye, pero ¿por qué quieres dedicarte a eso? Ah, pues porque se gana dinero, porque trae uno coches, porque trae uno joyas, porque te puedes conseguir o construir una casota, que otro tipo de oportunidades lícitas de empleo no posibilitan a los seres humanos tener una calidad de vida digna con los satisfactores que el producto del trabajo lícito pudiera proveer de una manera suficiente, sino con lujos cuando menos de una manera suficiente. Y entonces todas estas políticas públicas que deberían estar siendo preocupación y diseñadas por gobernantes responsables y por servidores públicos responsables no se dan justamente porque pues realmente en nuestro contexto cultural político de nuestra democracia a la mexicana, pues todo mundo participa en las campañas políticas en busca de un hueso para ver qué les toca en el nuevo gobierno, sin ni siquiera prepararse para tener la calidad de poder desempeñar. Ya lo mencionaba yo a fines del año pasado, inicios del presente. Qué bueno, por ejemplo, que no fue Bernardo Batis el fiscal general de la República. ¿Por qué? Porque es un hombre absolutamente lego en cuestiones de seguridad pública, lego en cuestión de investigación criminal, lego en cuestiones de estrategias de combate y de prevención del delito, ¿no? Habría sido verdaderamente terrible un desperdicio de todo un sexenio
o más si dura 8 años en el cargo, si hubiese durado 8 años en el cargo, que alguien que no sabe y que no sabe llegar justamente a ejercer. Pero tenemos en otros niveles de gobierno, gracias al efecto, juntos haremos historia, muchísimos gobernantes que son personas honestas, que no tienen cola que les pisen, pero que han llegado a hacer nada porque no saben hacer, ¿verdad? Entonces, cuando menos en Puebla, yo sí quiero hacer un llamado a la conciencia que el próximo mes que vamos a tener elecciones extraordinarias, razonemos nuestro voto y votemos justamente por gobernantes que verdaderamente tengan cuando menos ciertos grados académicos, cuando menos cierto grado de humanidad y cuando menos que no estén pensando como los políticos tradicionales a llenarse los bolsillos y a proveerse para ellos y para su prole para las próximas 5 generaciones, ¿sí? Porque de otra manera, si seguimos votando por políticos tradicionales que ya tuvieron su oportunidad y que no han sabido resolver el grave problema de la trata de personas que permanece hasta el día de hoy, decía Albert Einstein, locura es pretender obtener resultados diferentes haciendo de las cosas de la misma manera. Locura será que queramos tener bienestar como ciudadanos si seguimos eligiendo a los mismos políticos que no saben dar resultados y lo han demostrado toda una vida. Definitivamente debemos de realizar un cambio de paradigma, lo que usted versa en su programa, porque la parte valorativa, ética y moral dentro del contexto social y de nuestros políticos está bajo un sentido de dejar atrás la moral, dejar atrás la ética, y que no únicamente nos interesan nuestros intereses, sobre todo en el aspecto económico, y que no nos llevan a fortalecer la igualdad que debe existir en nuestra nación mexicana. Nadie puede dar lo que carece. Si en la familia no se reúnen estos elementos intrínsecos al ser humano, que son educar a los hijos con valores, educar a los hijos con moral, educar a los hijos con respeto, no sobrepasando nuestros límites como padres. Pero si nosotros no llevamos a cabo esta tarea, nuestros menores, que en algún momento van a ser mayores de edad y que van a estar ejerciendo los puestos públicos que tienen como obligación llevar políticas que se solventen bajo el contexto de poder lograr el bien común y la justicia, pues no se van a llevar a cabo así. Tenemos nosotros la obligación como padres de otorgarles a los hijos toda la educación, pero versada sobre los valores éticos y morales. ¿Para qué? Para que cuando sean mayores de edad haya una calidad de persona. Así como en la propiedad, en las acciones reales se ve la calidad de la persona, también la calidad de persona se debe de ostentar bajo el sentido moral y ético que debe de existir en quienes se convierten en padres. Parece que estuviéramos regresando a los orígenes que conocemos como el derecho romano, el sistema neorromanista, donde el pater familias tenía la libre disposición de sus hijos y los utilizaba como objeto de venta, con esa libre disposición de poder casar a las hijas con quien mejor le conveniese. Y en este contexto, pues ahora los matrimonios no son bajo ese contexto la mayoría, pero sí bajo el contexto de la venta de los menores de edad para uso y explotación, sobre todo de carácter sexual. Estaba escuchando el otro día un fragmento de una entrevista que le hacía la periodista Adela Micha a Manuel Cloutier, hijo, sí, de cómo veía la cuarta transformación y decía del siglo XIX, ¿no? Y verdaderamente a veces pensamos que no tiene mucho que ver
a qué generación pertenece alguno de los gobernantes, pero ya en la práctica estamos viendo que sí tiene mucho que ver. Por esto que estamos comentando precisamente, porque cuando un gobernante ve a otros seres humanos en situación de vulnerabilidad como mascotas, por ejemplo, pues es difícil que pueda proveer políticas públicas en una visión y en un plano de igualdad y de equidad, justamente para poder llevar a un pleno desarrollo integral de estos seres humanos, ¿no? De no tener una cuestión paternalista, y dice, bueno, es que es de los conservadores el que piensa que es populismo el paternalismo. No, es que el paternalismo ha demostrado justamente que tiene sumidos en una zona de confort a todos aquellos a los que se les destina precisamente recursos públicos solamente como asistencialismo social, y que no debe de ser. O sea, debe de haber verdaderas políticas de desarrollo para que la gente aprenda a descubrir primero y a potencializar sus propios dones y destrezas que ya trae de fábrica, y que muchos de nuestros niños y niñas lo traen de fábrica, y no estarles destinando migajas, porque al final de cuentas este asistencialismo social es eso, migajas, limosnas que se les dan a los ninis ahorita, por ejemplo, en lugar de impulsarlos precisamente a tener una mentalidad emprendedora que los lleve a tener otro tipo de forma de vida en el futuro, con la cual a su vez pongan el ejemplo a sus hijos, ¿no? Porque si estamos acostumbrados y acostumbramos a nuestra gente a estirar la mano a una forma quizás un poquito más elevada, pero que no deja de ser una forma de mendicidad, pues entonces los estamos acostumbrando a estar en esa zona de confort, a medio vivir o a vivir mediocremente con lo que papá gobierno les da, en lugar de poder resolver por sí mismos sus propias necesidades, ¿no? Y este problema cultural se agrava, decimos, cada cabeza es un mundo. Si ese mundo es del siglo XIX, si esa cabeza tiene pensamientos del siglo XIX porque se educó con ideas del siglo XIX, es difícil que en el siglo XXI nos pueda traer políticas de verdadero desarrollo. Y en este sentido reflexionaba yo el día de hoy, si no mal recuerdo, el día de hoy en la mañana, donde decían, recordando que hace prácticamente ya un año, había quien decía, sí, todos son rateros, ahora quiero que me robe AMLO, ¿verdad? O sea, muchos de los votantes dijeron, ahora quiero que me robe AMLO. Les digo, no, yo no quiero que me robe ninguno, ¿verdad? Y cuando me refiero no robar, no mentir, no traicionar, cuando me refiero a no robar, no quiero que me roben mi vida, no quiero que me roben mis oportunidades. No estamos hablando del erario público. No quiero que le roben a los niños y niñas de este país la oportunidad de tener un medio ambiente seguro, hablando de seguridad pública, con servidores públicos impuestos ahí, a lo mejor con una mala idea de la política de perspectiva de género, de decir, en este puesto voy a poner a una mujer, porque hay excelentes mujeres expertas en materia de seguridad pública, pero también hay quien no lo son y que por cuestiones de género llegan a ocupar un cargo y que nos da en la madre a toda la ciudadanía la inexperiencia de esas personas. Y hablando también de los titulares del Poder Ejecutivo en los ámbitos municipales, ¿sí? O sea, yo no quiero que me roben mi tiempo de vida, porque cada 3 años
que nos gobierna alguien que no sabe cómo hacerlo o que deliberadamente lo hace mal, son 3 años más de mi vida y la de todos los habitantes de esta demarcación que se está desperdiciando. Entonces, como decía hace un rato, creo se apagó mi teléfono, locura es pretender obtener resultados diferentes haciendo las cosas de la misma manera. Ya basta de darle oportunidades a quien ya tuvo oportunidades y no lo supo hacer en diferentes ámbitos de la administración pública, del poder legislativo o de donde le haya tocado desempeñarse y que no haya dado resultados. Nuestro futuro es ahora. De lo que decidamos ahora va a ser lo que podamos hacer por nuestros niños y por nuestras niñas. Y quiero darle nuevamente el uso de la palabra, pero no quiero dejar de mencionar que llevamos ya un cuatrimestre en esta ciudad de Puebla y yo sigo viendo en cada crucero niñas de la Sierra de Puebla, muchas de ellas no alcanzan la mayoría de edad y ya con niños en brazos, dedicadas a la mendicidad o vendiendo chicles, con sus trajes típicos de Cuetzalan, de Zacapuastla, de la Sierra Norte de Puebla, y que seguramente son víctimas de trata, y que seguramente si los periodistas críticos, a los que alguien les llama fifís, no alzan la voz para documentar cada día que en esta ciudad, en Puebla capital, siga habiendo trata de personas a la vista de todos, nadie, ningún gobernante va a hacer absolutamente nada por estas víctimas de trata que día a día vemos en las principales vialidades de Puebla capital y seguramente de gran parte del país. Jovencitas que son engañadas con promesa de un trabajo digno y que son extraídas del medio rural para venir a tenerlas acá en las noches, hacinadas en una galera y que la que no reúna su cuota diaria ni siquiera le dan de comer a ella o le esconden y le secuestran por momentos a su hijo, obligándola a producir recursos el día siguiente para quien las captó y las trajo para estarlas explotando. Y eso que es un delito, al menos en Puebla capital, no se está ni previniendo ni se está combatiendo y ya basta. Y ya basta porque no votamos para que las cosas siguieran igual o peor que como estaban con los sinvergüenzas de los otros partidos. Sí, si bien es cierto, el Estado de Puebla, pongámoslo así, debe de salvaguardar los intereses supremos de la dignidad humana de la persona, la dignidad humana de los menores de edad, la dignidad humana de aquellas jóvenes que atraviesan por esta circunstancia que derivan de las etnias indígenas, donde se da a vista de todos este tipo de circunstancias que vulneran 100% sus derechos humanos. ¿Dónde está la humanidad de las personas que ostentan estos servicios públicos y que deberían de solventar esta necesidad social y legitimar su trabajo impartiendo justicia? De las leyes que se derivan constitucionalmente debemos comentar que encontramos la Ley General para prevenir y sancionar y erradicar los delitos de trata de personas. Tenemos una ley que está establecida desde el año 2014 y esta ley va a proteger a la víctima, le va a dar asistencia, le va a prevenir este delito. ¿Cómo puede prevenir? Pues efectivamente con políticas públicas donde la sociedad estemos enterados, no necesariamente siendo abogados, de cómo podemos salvaguardar la integridad de nuestros hijos, la integridad de nuestra familia, qué medidas de seguridad debemos de ostentar, sobre todo en el apartado de las redes sociales y de los medios electrónicos, donde los jóvenes, ahora hablemos no de jóvenes que derivan de las etnias indígenas, que no tienen acceso a estos medios electrónicos, sino de aquellos jóvenes que viven en un medio social de la capital, donde los padres salen a trabajar y los hijos se quedan a expensas de estos medios electrónicos que les muestran un mundo fantasioso, un mundo que no existe, un mundo donde princesas de Disney, donde sobre todo se enlazan este tipo de personas que tienen un propósito. ¿Y estos cuál es depredadores? Sí, llamémosle así, son depredadores sociales
que lamentablemente existen y que lamentablemente están cerca de nuestros hijos, a partir de los videojuegos, donde ahora los jóvenes y menores de edad, incluso en una edad de 8, 9, 10 años, ya saben usar estos medios y realizan videojuegos con amigos virtuales que se ostentan dentro de un juego y que les piden sus datos, les piden sus nombres, les piden su domicilio, les piden en qué escuela estudian y que se hace una amistad que va a llevar indefiniblemente a la pérdida de los hijos bajo el contexto de la esclavitud, porque la trata de personas no es otra cosa que un estado de esclavitud donde se dispone a la persona como un objeto que va a proporcionar percepciones económicas a aquellas personas que pertenecen a la delincuencia organizada. Maestra, se nos está acabando el programa, nos quedan escasos 12 minutos de programa. Probablemente no nos va a dar tiempo proporcionar toda la información que amablemente usted preparó. Yo quisiera, porque es el último programa que tenemos y yo se lo prometí que tendríamos un tema musical de su elección a efecto de que quede precisamente en el podcast de nuestro último programa. Usted eligió el tema musical Coincidir. Entonces vamos a hacer esta pequeña pausa. Vamos a regresar para dar algunas conclusiones generales sobre esta problemática que aquí hemos dejado planteada. Me da un enorme gusto que nuestro último programa de Cambiando Paradigmas Jurídicos sea precisamente así de activismo social, de verdaderamente proposiciones hacia el gobierno, reclamos, pero propuestas también de qué es lo que se debe de hacer, qué no se está haciendo y qué debemos de exigir que verdaderamente sí se haga, porque lo que nosotros no le exijamos, ellos definitivamente de motu propio no lo van a hacer. Entonces, vamos a ir a esta pequeña pausa musical y regresamos para dar conclusiones generales sobre nuestro tema del día de hoy y a despedir no esta emisión de tercer aniversario de Cambiando Paradigmas Jurídicos, sino a despedir Cambiando Paradigmas Jurídicos por un tiempo. Bueno, pues no le cambien, regresamos. Gracias.
Regreso, gracias querido auditorio del programa número 1 de radio por internet para abogados, para estudiantes de derecho, peritos y estudiantes de ciencias forenses, cambiando paradigmas jurídicos. Nos quedan más o menos 6 minutos de esta nuestra última emisión, lo decimos no sin un poco de nostalgia, acostumbrados a estar por acá, pero bueno, pues ya saben que de todas maneras, las transmisiones en vivo a través de mi Facebook van a continuar. Yo seguiré preparando algunos temas para ustedes, aunque sí enfocado un poquito más a mi actividad profesional. Maestra, de verdad un enorme gusto que haya estado usted aquí con nosotros y pues cerremos nuestro programa con algunas conclusiones generales sobre lo que falta hacer, lo que se debe de hacer y lo que le estamos jalando las orejas al gobierno mexicano en el tema de la prevención y la lucha contra la trata de personas. Sí, claro que sí, a nivel políticas públicas debo destacar, y lo he visto de manera propia, y bueno, la reeducación se requiere, reeducar a las personas en su sistema cultural. ¿Cómo lo vamos a lograr? A todos los adultos a de todos, todas las a edades. todos, y principalmente a los mayores de edad, a quienes ejercen esa A capacidad los de ejercicio, cabecitas de algodón. ajá, a las cabecitas de algodón, porque definitivamente del núcleo familiar es de donde se deriva este tipo de abusos en muchas de las ocasiones. Bueno, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a través de las casas de la cultura jurídica que están establecidas dentro de todas las entidades federativas de nuestro Estado mexicano, realizan coloquios abiertos, realizan diplomados, realizan una serie de derechos humanos previstos en los martes que están abiertos al público, donde a la gente se le da a conocer, no necesariamente abogados, se les da a conocer todos estos derechos que son inherentes a las personas, sobre todo en el esquema de los derechos de las niñas, niños y adolescentes. Se trabaja con el máximo tribunal en relación a las jurisprudencias que han dictado los ministros de la Corte, se les reeduca a la sociedad a partir de darles estos conocimientos de cómo puede la persona humana defender sus derechos, de cómo a través de casos concretos se llegan a conclusiones que no necesariamente están previstas en la norma jurídica, sino que también se reeduca a los servidores públicos en el aspecto de cómo deben de impartir justicia, hablando de los juzgadores en primera instancia, en segunda instancia. Debemos de establecer que esta igualdad debe de prevalecer bajo el contexto de los derechos humanos y que sobre todo es una reeducación lo que necesita la sociedad en general. Necesitamos jóvenes con conocimientos, necesitamos jóvenes con valores, necesitamos jóvenes con ética, con moral y sobre todo también necesitamos que nuestras autoridades adopten las medidas urgentes y necesarias que están previstas en cada uno de estos ordenamientos aplicables. Hablemos desde el Código Civil, hablemos de las leyes de carácter penal, que verdaderamente se haga valer el precepto legislativo que está previsto en la norma jurídica y sobre todo lo están haciendo las instituciones de educación superior. La UNAM, en la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas, que establece una cátedra ya de trata de personas, prevista dentro de un tronco común, o sea, no estamos hablando de una especialidad de derecho penal o una especialidad de derecho civil o de derecho laboral, estamos hablando que la materia de trata de personas ya está prevista dentro del tronco común, dentro de las materias que deben cursar todos aquellos que pretendan ser abogados en un futuro. También debemos hacer mención que los activistas que están dentro de los contextos de la comunicación como es usted, pues nos hacen mucho bien a la sociedad en general cuando presentan este tipo de quejas que están previstas en la realidad social. Y bueno, ¿a qué se aspira? Se aspira a que en todos los centros de educación, hablemosles desde educación básica, que inicia desde la primaria, formalmente hablando, se establezca una conciencia a los menores de edad de cómo deben ellos
no tener contexto con personas que son ajenas a su familia, que deben protegerse a sí mismos en un sentido de comentar todo aquello que se vea dudoso en el contexto de las amistades, en el contexto de con quién ellos se relacionan, de que no deben de ellos comentar cosas privadas como sus horarios en las escuelas, los lugares que frecuentan. Y esto lo tiene y lo debe de hacer el Estado mexicano bajo el contexto de política pública. Los padres también debemos ser apoyados en estas situaciones y por ello debemos de ser instrumentados en el conocimiento de que debemos fortalecer la fuente de la familia. ¿Cómo? Con una convivencia, que debemos a nuestros hijos darles esparcimiento, sí, pero no un esparcimiento a nivel medios electrónicos o juegos electrónicos, sino que debemos implementarlos a nuestros hijos en las artes, en la ciencia, en el desarrollo de los conocimientos, donde los niños puedan aspirar y desear, sobre todo ellos, prepararse más para cambiar su realidad social. Esto no lo se puede lograr si el Estado no coadyuva vía política pública con esta serie de conferencias que nos deben de otorgar a todos los padres, a todos los niveles escolares, pero con una firme convicción de darnos los conocimientos, hacernos conciencia de quiénes somos, para quiénes somos y sobre todo que el estado de familia debe de versar bajo el contexto del cuidado y educación de los hijos. Y el cuidado tiene que ver también con el amor. Debemos tener hijos amados, hijos queridos, hijos deseados, porque si de este contexto no parten nuestros hijos, difícilmente les podremos dar lo que necesitan. Muy bien, maestra, pues Muchas ha sido gracias. un verdadero placer escucharla. Y bueno, pues justamente yo quisiera dejar 2 tareas para, cuando menos 2 de muchísimas tareas que podemos hacer para nuestro gremio jurídico. Una, que nos comprometamos, yo invito a quienes se quieran sumar a esto, que ya sea que me busquen para que en conjunto hagamos un escrito dirigido a los rectores de cada una de nuestras universidades, de nuestras entidades federativas, para que sigan el ejemplo de la UNAM Claro y que se sí. incorporen en los planes de estudios esta materia de prevención y combate a la trata de personas en todos los planes de estudios de todas las universidades del país. Y a que sigamos desarrollando. Probablemente ya no estaremos en micrófonos como los de Itú Escucha, pero sí lo podemos hacer cada quien a través de un video colectivo o de reunirnos a una mesa de análisis en casa o en el despacho de alguno de nuestros colegas, a seguir analizando estos temas, a seguir proponiendo incluso el establecimiento de talleres que podamos permear, así como se le pide en las campañas electorales. Tú junta 10 y esos 10 que junten a 10, que nosotros podamos decir, platícale estas estrategias de combate a la trata de personas a 10 miembros de tu familia y que a su vez se comprometan con otros 10 miembros de la familia. Y bueno, pues se nos ha acabado el tiempo, queridos amigos. Muchas gracias por habernos escuchado en esta ocasión a través de Facebook Live en ituescucha.com, a través de mi página personal de Facebook. Y bueno, pues decirles que pues esto no es un adiós, esto es un hasta pronto. Ya habrá oportunidad de seguirnos escuchando, cuando menos, como se los he comentado, les prometo a través de mi página personal continuar con la difusión de temas y de análisis como este que acabamos de tener el día de hoy. Y pues simplemente me resta agradecer a todo el personal de Itú Escucha, al personal de cabina, de controles, al personal administrativo y en general a todo el personal de la Universidad ITUE, Instituto Tecnológico Universitario Empresarial, el haberme cobijado acá durante 3 largos años, del 5 de mayo de 2016 a este 6 de mayo de 2019, en que finalmente pues concluimos esta primera temporada de Cambiando Paradigmas Jurídicos.
nos iban a poner las golondrinas, pero pues antes de que eso suceda y antes de que se nos haga el nudo en la garganta por tener que despedir esta transmisión, simplemente de verdad agradecerles de corazón, queridos amigos, todo el tiempo de sus horas de vida que destinaron a acompañarnos y el que nos seguirán destinando cada vez que descarguen nuestros podcasts. Muchas gracias a todos los que me acompañaron a través de Facebook Live, por estar acá justamente pendientes de nosotros. Y bueno, esto no se acaba, simplemente es un hasta pronto y ya habrá oportunidad. Maestra, mil gracias por estar en este último programa. Gracias por hacerme merecedora. Gracias a tu este mami momento. que no la presentamos y que nos acompañó en este programa. ¿Cómo se llama? Mi mamá se llama Hortensia Sánchez y Pérez. Bienvenida, gracias por acompañarnos. Queda ya en el registro para la historia. Y bueno, pues gracias a nuestros amigos allá, a Zuli. Siempre se me olvidó el nombre del compañero. Muchas gracias a todos. Que la pasen muy bien. Les deseo lo mejor y seguimos en contacto. Como sea, mi activismo sigue en otros medios. Y bueno, pues hasta pronto. Que la pasen muy bien. Muchas gracias. Feliz tarde. Hasta siempre. No concuerda necesariamente con el contenido emitido durante este programa, ni da fe ante su veracidad y credibilidad. Todo el contenido expresado es responsabilidad exclusiva de sus respectivos conductores y anunciantes. Declinamos en consecuencia toda responsabilidad ante la información, opiniones y comentarios emitidos. Por hoy hemos cumplido, pero comenzamos desde ya a trabajar en nuestra próxima emisión de tu programa Cambiando Paradigmas Jurídicos por ituescucha.com. Te esperamos el próximo lunes en punto de las 18 horas, 6 de la tarde. Hasta entonces.